Hola, ¿qué tal, hermanos? Dios les bendiga. Una vez más estaremos transmitiendo la palabra de Dios a través de nuestro canal Peregrinando. Si eres nuevo por aquí, te invitamos a suscribirte y a ver esta prédica hasta el final. El día de hoy, hermanos, estaremos hablando acerca de la oración, ya que pues es necesario que también sepamos, hermanos, que la vida del cristiano conlleva también una vida de oración. El tema que vamos a meditar, hermanos, se titula ¿por qué no recibimos lo que pedimos en oración? ¿Por qué no recibimos lo que pedimos en oración? Para esto vamos a ver, hermanos, en Santiago capítulo 4, el versículo 3, porque aquí hay una de las respuestas, hermanos, a esta pregunta. La Biblia dice de la siguiente manera: pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Pedís y no recibís. Sabemos, hermanos, que la oración es un medio para comunicarnos con Dios y de esta manera tener comunión íntima y personal con Él. También la oración es la forma que tenemos para comunicar nuestras necesidades delante de Él. Pero hay ocasiones en las cuales nuestras oraciones como que no son contestadas. Y tal vez esto nos llegue a poner tristes. Pero veamos cuál es la causa de que nuestras oraciones no sean contestadas por Dios. Porque, hermanos, creo que para todo hay una causa. Si tú vives una vida de bendición, es por una causa. Si tú vives una vida de desastre, una vida terrible, es por causas. Al igual, hermano, nuestra oración, cuando no hay respuesta a nuestra oración, es porque estamos haciendo cosas que tal vez no estén bien. Y para eso, hermanos, es la prédica del día de hoy, para que identifiquemos qué cosas estamos haciendo mal en nuestra oración. Primer error, hermanos, que cometemos al orar: creer que Dios cumple caprichos. Un error que todos cometemos al orar, hermanos, es creer que algunas de nuestras peticiones son la voluntad de Dios. Muchas veces, hermanos, dentro de nuestra oración, nosotros estamos pidiéndole a Dios cosas que a veces están fuera de su voluntad, cosas que a veces Dios no aprueba. Hay ejemplos, hermanos, muy marcados, como el pedir cosas, riquezas materiales, cosas que puedan alejarnos de Dios. Eso es algo, hermanos, que a veces Dios no va a contestar, porque Dios no cumple caprichos. Hermanos, la Biblia dice aquí en Santiago, capítulo 4, versículo 2 y 3, algo muy interesante. Cuando analizamos bien, hermanos, la Escritura, nos damos cuenta que hay errores que cometemos cuando oramos. Y creemos, hermanos, que a veces lo que estamos pidiendo está bien o es la voluntad de Dios. Pero muchas veces, hermanos, nosotros no entendemos la voluntad de Dios y por eso nuestras oraciones no son contestadas. Fíjense que dicen estos dos versículos: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Fíjense, hermanos, que aquí Santiago nos hace una observación cuando nuestras oraciones no están siendo contestadas. A veces lo que pedimos, hermanos, es para gastar en nuestros deleites, o sea, en lo que nosotros nos hace sentir bien, físicamente a veces hablando. Pero recordemos, hermanos, que Dios no va a cumplir caprichos. A veces tú quieres hacerle a Dios peticiones, que te conceda riquezas materiales, que te conceda tal vez la mujer de tus sueños o el hombre de tus sueños, o que te conceda, no sé, algo que a veces pueda alejarte de Dios. Hermanos, cuando alguna de nuestras peticiones son para alejarnos de Dios, o nosotros no vemos o no pensamos que nos alejaremos de Dios, pero Dios lo ve de esa forma,
Dios no contesta a esos caprichos. Hay personas que se la pasan pidiendo y pidiendo y pidiendo, pero a veces solamente por su propio beneficio, para gastar, dice la Biblia, en sus deleites. Y esto, hermanos, es algo que a veces Dios no va a cumplir en tu vida. Esto me lleva a ver, hermanos, aquellas peticiones que Pablo le hacía a Dios. ¿Se acuerdan, hermanos, que la Biblia dice que Pablo tenía un aguijón en su carne? Y dice la palabra de Dios que 3 veces le pidió al Señor que le quitara ese aguijón. Pero, hermanos, Dios no lo hizo. Y si Dios no lo hizo es por algo. Hay muchos comentarios acerca de por qué a Pablo no se le quitó ese aguijón de su carne, que muchos dicen que era un dolor intenso de cabeza, otros dicen que era migraña, otros dicen que era la dificultad de ver y muchas otras cosas que las personas han llegado a deducir de ese aguijón de Pablo. Pero, hermanos, una de las respuestas que a mí me agradó es que Dios no quita ese aguijón, hermanos, y solamente le dice que le baste su gracia, que se baste de su gracia, porque si Pablo era sanado completamente y se le quitaba ese aguijón de su vida, entonces Pablo podía olvidarse de Dios. Y Dios es sabio. Dios no quiere que nosotros nos olvidemos de Él. Debemos aprender, hermanos, que a veces nuestras oraciones no son de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando hay oraciones, hermanos, que están fuera de la voluntad de Dios, esto es algo, hermanos, que el Señor no cumplirá. Pero aprendamos, hermanos, a que en todas nuestras oraciones le digamos al Señor: Padre, si es tu voluntad, para que así de esa forma, hermanos, el Señor vea si es conveniente cumplirlo en ese momento o a lo mejor en otro tiempo. Porque Dios también, hermanos, es perfecto en sus tiempos. Quiero que veamos Primera de Juan, hermanos, capítulo 5, versículo 14 y 15. En la carta de Juan, hermanos, encontramos algo muy hermoso con respecto a las oraciones. Fíjense que dice la palabra de Dios. Escuchen bien. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿escucharon bien, hermanos? Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Hermanos, pedir algo de acuerdo a la voluntad de Dios es muy importante en este tiempo, porque de esa forma estaremos manifestando nuestra dependencia de Dios. Y depender de Dios, hermanos, es algo sumamente hermoso y maravilloso. Pero está la otra duda: ¿en dónde encuentro la voluntad de Dios? Muchos se han preguntado esto. La voluntad de Dios, hermano, hermana, no la vas a encontrar en el mundo ni en ninguna persona de esta tierra. La voluntad de Dios siempre la vas a encontrar en su palabra. Porque la palabra de Dios, hermanos, nos habla a todos los que somos cristianos cómo vivir nuestra vida, nuestra fe. Quiero que vean, hermanos, algo muy hermoso que yo estuve meditando en estos días, el Salmo 43. Y en especial, hermanos, vamos a leer el versículo 10. Dice el Salmo 43, versículo 10 de la siguiente manera. Quiero que vean, hermanos, qué hermoso nos habla aquí el Salmo 143, versículo 10. Dice la Biblia: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Enséñame, dice el salmista David, enséñame a hacer tu voluntad. Tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Hermanos, hay que darle lugar al Espíritu, hay que darle lugar a su palabra, hay que darle lugar a Dios para que Él nos enseñe a hacer su voluntad. Una de las oraciones más hermosas, hermanos, la encontramos en Mateo 26, en donde dice la palabra de Dios que Jesús, hermanos, cuando estuvo en esa agonía, ora a Dios y le dice que se haga tu voluntad y no la mía. Hermanos, Dios no cumple caprichos. A veces, hermanos, nuestras oraciones es para satisfacer nuestros deseos.
pero Dios no satisface caprichos, no cumple caprichos. Así que, hermanos, aprendamos a que cuando pidamos a Dios, que sea de acuerdo a su voluntad y para beneficio, hermanos, de nuestra vida espiritual. Segundo error que cometemos cuando oramos: dudar. Hermanos, la duda es algo que tal vez ha pasado por la mente de todos nosotros en algún momento, pero Dios nos pone como requisito, el Señor Jesús nos pone como requisito que cuando oremos, creamos, o sea que tengamos fe. Pero a veces, hermanos, tener fe es difícil porque estamos acostumbrados a ver, a sentir. Pero el Señor nos enseña, hermanos, que todo es por fe. Hebreos 11:1, la Biblia dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando tú tienes fe, hermanos, en las peticiones que le haces a Dios, Él puede obrar aún en lo imposible. Quiero que veamos Mateo 21, versículo 22. Aquí Jesucristo, hermanos, nos está enseñando en este versículo hermoso que debemos creerle a Dios, debemos de tener fe cuando pidamos. Fíjense qué dice la palabra de Dios en Mateo 21, versículo 22. La Biblia dice de la siguiente manera, escuchen bien, hermanos: y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Hermanos, pedir de acuerdo a su voluntad y creer es la respuesta para que nuestras oraciones sean contestadas. Por esa razón, hermanos, aún sea muy difícil la situación que estemos enfrentando, creámosle a Dios. La fe, hermanos, puede mover montañas. Tal vez tú estés pasando un problema con tu familia, en tu matrimonio, tal vez estés pasando un problema de salud o una situación muy complicada como lo que estamos viviendo en este tiempo. Hay que orar con fe y pedirle a Dios, hermanos, que Él obre en la salud de los que están enfermos, en la vida de los médicos y de todos aquellos que trabajan, hermanos, en el sector salud. Y creamos que nuestra oración está siendo escuchada por Dios. Pero ¿qué pasa cuando tú dudas? La duda, hermanos, es algo que a Dios no le agrada. Cuando nosotros estamos dudando del poder de Dios, al Señor esto le desagrada, porque entonces tu fe no está siendo depositada completamente en Él. Hermanos, algo hermoso que he aprendido de lo que sucedió o lo que vivió el pueblo de Israel en el desierto, es que cuando ellos tuvieron hambre y le pidieron a Dios que les alimentase, Dios lo hizo a través del maná, hermanos, y la indicación fue clara, que solamente podemos decir recogieran lo del día. Pero ¿qué pasaba, hermanos? Otros recogían de más y se les echaba a perder. ¿Qué lección, hermanos, les enseñaba Dios a través de ese maná? Que ellos debían de confiar día tras día. O sea, que no haya día que tú no confíes en Dios. Tú debes de creerle a Él en su palabra. Porque de lo contrario, hermanos, el Señor nos hablará de esta forma. Mateo 14, versículo 27. Quiero que vean, hermanos, cómo el Señor, hermanos, le habla a uno de sus discípulos, hermanos, que estaba haciendo algo extraordinario, a Pedro, porque caminó sobre las aguas. Pero escuchen qué reprensión le hizo el Señor. Mateo 14, versículo 27 al 31, la Biblia dice así: pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hermanos, la duda es algo que a veces puede arruinar nuestras peticiones delante de Dios. Porque si tú estás orando, hermanos, no tienes por qué dudar. La Biblia nos dice en Jeremías 32, 27, Dios hace una pregunta y cuestiona: ¿acaso hay algo que sea difícil para mí?
Hermanos, esa pregunta tú debes hacértela cuando estás orando a Dios. No importa cuán difícil sea la situación que estés enfrentando, si tú le crees a Dios y confías en Él y no dudas, aún eso que parece imposible, Dios lo puede hacer posible. Tercer error, hermanos, que cometemos cuando estamos orando: desmayar en nuestras oraciones. Hermanos, dejar de orar o creer que ya todo está perdido es algo que impide que nuestra oración llegue al Señor. Dejar de orar es lo peor que podemos hacer. Mateo 26, versículo 40 y 41, hermanos, dice la Biblia que el Señor estaba orando en el huerto de Getsemaní antes de que fuera entregado y llegara a la cruz del Calvario. Él oró y se llevó consigo a sus discípulos, a Pedro y a los hijos de Zebedeo. Pero dice la palabra de Dios, hermanos, que cuando Jesús vuelve a ver si ellos estaban orando, ellos ya estaban dormidos, habían dejado de orar. Y el Señor les reclama, les dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y les dice también, ¿acaso no han podido orar conmigo 1 hora? Hermanos, Jesús les estaba diciendo a ellos que debían de orar, hermanos, porque iban a ser también perseguidos en ese tiempo. Porque acuérdense que no tan solamente Jesús fue apresado en ese momento. Recordemos, hermanos, que después los discípulos también fueron perseguidos. Pedro, cuando le niega 3 veces, es porque las personas le cuestionan, le dicen: tú estabas con él, tú hablas como él, tú eras de él. Y Pedro niega todo eso. ¿Por qué Jesús le decía que oren? Porque también, hermanos, ellos iban a pasar o iban a enfrentar un momento difícil. Hermano, hermana, lo peor que tú puedes hacer estando en una situación difícil o complicada es dejar de orar. Tú debes de seguir orando, hermano, hermana. No importa que a veces la situación sea muy complicada. La Biblia nos dice, hermanos, que debemos de estar orando en todo tiempo y en todo momento. Tesalonicenses 5:17, la Biblia dice: orad sin cesar. Filipenses capítulo 4, versículo 6, la Biblia dice que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica en el Espíritu. Ahí nos dice, hermanos, que no nos afanemos, que no nos preocupemos. Filipenses capítulo 4, versículo 6 es hermoso, hermanos, porque nos da un gran consejo. Nos dice que no estamos afligidos, sino que sean conocidas nuestras peticiones. Así que, hermanos, hermanas, ¿por qué a veces no recibimos la respuesta de nuestras oraciones? En primer lugar, porque a veces pedimos mal, o sea que pedimos creyendo que Dios va a cumplir nuestros caprichos. En segundo lugar, porque a veces dudamos, porque a veces no creemos que Dios pueda hacer algo de lo imposible posible. Y en tercer lugar es porque a veces dejamos de orar, o sea, desmayamos, ya no oramos, pensamos que ya todo está perdido. Pero, hermanos, el Señor, a través de nuestra vida en oración, de nuestra continua oración, Él ve, en primer lugar, hasta dónde estamos confiando en Él. A veces Dios no nos contesta de un momento a otro, hermanos, porque Él también quiere ver hasta dónde tú confías en Él. A veces tarda un tiempo, hermanos, pero Dios está obrando, hermanos, aunque no veamos nada. Y la segunda razón por la cual el Señor quiere que oremos es para que nuestra fe se esté fortaleciendo día tras día. Así que, hermanos, como conclusión, aun cuando veamos que nuestras oraciones no son contestadas, hagamos un análisis de cómo estamos orando. Eso es lo que debemos de hacer. Y corrijamos si algo de nosotros está siendo un obstáculo. A veces, hermanos, también hay algo que está dentro de nosotros o algo que estamos haciendo que no está bien delante de Dios. Y hay que corregirlo, hermanos, para que de esa forma Dios conteste nuestras oraciones. Y si aún no vemos respuesta, no desmayemos, no dejemos de orar. Dios tiene un tiempo perfecto, recordemos esto, hermanos. A veces Dios no va a contestar en ese momento, pero Dios tiene un tiempo perfecto para contestar tu oración. Así que solamente deja todo en las manos de Dios. Muy bien, hermanos, Dios les bendiga. Gracias por ver este video. Nos vemos en el próximo video.